Hay una fecha que 4 hombres se llevaron consigo durante 56 años. No la escribieron en ningún papel, no la mencionaron en ninguna conversación, ni siquiera entre ellos. Cuando el tiempo y la distancia podrían haberles dado permiso para hacerlo. Cuando alguien preguntaba, miraban al suelo o cambiaban de tema, o simplemente dejaban que el silencio respondiera por ellos. Y el silencio, siempre, era suficiente para que la persona que preguntaba entendiese que había cruzado una línea que no debía cruzarse. 3 de esos 4 hombres ya están muertos. El cuarto habló, y lo que dijo cambia todo lo que creemos saber sobre lo que ocurrió en la provincia de Quang Tri en el otoño de 1968. Todo empezó con una misión que no existía, no en los registros oficiales, no en los archivos desclasificados que el Pentágono fue liberando por partes durante las décadas siguientes, no en los testimonios recogidos por las comisiones del Congreso, no en ninguna base de datos, en ningún formulario de la administración militar, en ninguna de las miles de páginas que la Ley de Libertad de Información fue haciendo pública a lo largo de los años. La misión que 4 hombres ejecutaron en la noche del 15 de octubre de 1968 no tenía nombre oficial, no tenía número de expediente, no tenía comandante registrado. Era el tipo de misión que se ejecuta con un apretón de manos, en una sala sin ventanas, y que desaparece del mundo institucional en el momento exacto en que los hombres cruzan la primera línea de vegetación. 4 hombres, una noche. Y algo que ninguno de los 4 supo explicar del mismo modo. Para entender lo que ocurrió, hay que retroceder 3 semanas antes de esa noche. Hay que volver a una base de operaciones avanzada al norte de Doma, a finales de septiembre de 1968. Cuando la ofensiva del Tet había dejado de ser una sorpresa, pero sus consecuencias seguían sacudiendo cada decisión se tomaba en el terreno. El ejército estaba en un estado de tensión que no era exactamente miedo, y no era exactamente alerta. Era algo que los hombres que lo vivieron describen de maneras distintas pero que convergen en lo mismo: caminar sobre una superficie que podría ceder en cualquier momento, sin que nadie te avisara de. Cuando la confianza en la cadena de mando estaba fracturada, las unidades operativas habían aprendido que lo que les decían en los briefings no siempre correspondía a lo que encontraban en el terreno. Los mapas fallaban, la inteligencia fallaba, los planes perfectos sobre el papel se disolvían en cuestión de minutos, en contacto con la realidad de la selva. Y en ese entorno de fractura sistemática, había una clase específica de operación que empezó a proliferar, aquella que nadie documentaba, porque nadie quería ser responsable de sus consecuencias. El cabo primero Raymond Hall tenía 23 años y llevaba 17 meses en Vietnam cuando le asignaron al equipo. Era de Alabama. Había estudiado 2 años de ingeniería antes de que la guerra lo reclamara. Y esos 2 años se notaban en la forma en que miraba el mundo, con la mentalidad de alguien que siempre busca la estructura que sostiene las cosas visibles. Los que lo conocían decían que era el tipo de persona que nunca levantaba la voz porque nunca necesitaba hacerlo, que su forma de moverse por el mundo tenía una precisión que inspiraba confianza incluso en personas que no lo conocían, que mirar a Holt en un momento de caos era como mirar a alguien que ya sabía cómo iba a terminar todo, y estaba dispuesto a esperar pacientemente a que los demás llegaran a la misma conclusión. Esa calma que Holt proyectaba seria, décadas después, la razón por la que su nieta tardara y a tanto en entender lo que cargaba dentro. No lo parecía en absoluto. El sargento Daniel Price era diferente. 28 años, 2 tours anteriores, una cicatriz en el cuello izquierdo que se extendía desde debajo de la oreja hasta la clavícula, y que nunca explicó del todo a nadie que se lo preguntara. Había nacido en Ohio, pero su acento era el de alguien que ha pasado demasiado tiempo escuchando a gente de muchos sitios distintos, y ha terminado por no pertenecer del todo a ninguno. Por tener una forma de hablar que es de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Price era el tipo de militar que los mandos enviaban cuando no querían papeles, cuando la operación era de esas que se miden en éxito o en silencio, sin término medio. Tenía la reputación de que cualquier misión que se le asignara quedaba resuelta, y que la resolución nunca traía consigo preguntas incómodas de seguimiento. Nadie en la base sabría exactamente para quién trabajaba Price cuando no estaba operando bajo cadena de mando convencional. Después de la guerra, Holt haría algunas averiguaciones. Lo que encontró le confirmó lo que siempre había sospechado,
pero no había querido formular en voz alta que Price tenía conexiones que iban mucho más allá del ejército de los Estados Unidos, que había operado bajo estructuras que ni el Pentágono ni la CIA reconocían oficialmente, pero que existían en esos espacios grises donde las instituciones depositan las cosas que no saben cómo categorizar. Los otros dos miembros del equipo eran el especialista Thomas Weed y el intérprete conocido solo por su nombre en código, Min. Weed tenía 22 años. Había entrado al ejército como fotógrafo de reconocimiento, con la habilidad natural para capturar en una imagen lo que otros ojos entrenados tardaban minutos en procesar. Esa habilidad, con el tiempo y la presión de la guerra, lo había convertido en algo más que un fotógrafo. Había aprendido a leer el terreno a través de un objetivo. Había aprendido que una imagen dice más de lo que el ojo ve en el momento de capturarla. Era silencioso de una manera diferente a como era silencioso Holt, mientras que el silencio de Holt era una decisión deliberada. El silencio de Weed era el de alguien que está constantemente ocupado observando, y que hablar le quitaría tiempo de esa observación. Min era otra categoría de persona completamente. Su verdadera identidad nunca fue confirmada oficialmente por ninguna agencia o institución. El nombre Min era, como todos en el equipo sabían, sin necesidad de decirlo en voz alta, un nombre de trabajo, un nombre funcional. Se decía que había trabajado para 3 agencias distintas en 6 años. Se decía que había nacido en el norte y cruzado al sur en circunstancias que nadie conocía del todo. Se decía que hablaba 7 idiomas y que algunos de ellos eran dialectos que los lingüistas académicos habrían tenido dificultad en clasificar. Se decía muchas cosas de Min, y la peculiaridad de todas esas cosas era que nadie podía confirmar ni desmentir ninguna de ellas. Lo que Holt recuerda de Min, 56 años después, con esa precisión que tiene la memoria cuando preserva lo que importa, es esto: Min era el único de los 4 que parecía dormir bien todas las noches, en un entorno donde el insomnio era tan común como el calor y la humedad. Min se acostaba y dormía, sin aparente dificultad, sin los sobresaltos que sacudían a tanto hombres de su sueño, a las 3 de la madrugada. Y eso, de algún modo, que Holt no supo articular con precisión hasta mucho después, era lo más inquietante de todo en Min. No lo que hacía, no lo que decía, la forma en que dormía. La misión tenía un objetivo declarado simple. En el briefing, que duró menos de 20 minutos, y fue conducido por un oficial que Holt nunca volvió a ver, y cuyo nombre nunca supo, se les dijo que debían confirmar o desmentir la presencia de un sistema de comunicaciones enemigo enterrado en una zona boscosa, a 17 kilómetros al suroeste del río Benay. La inteligencia había detectado patrones de transmisión de radio que no cuadraban con ningún protocolo conocido del Ejército Popular de Vietnam del Norte ni con ninguno de los protocolos de ninguna otra fuerza operativa. En el teatro, las señales eran intermitentes, aparecían siempre en la misma ventana horaria, entre las 2 y las 3 de la madrugada, con una precisión que un reloj suizo habría envidiado, y luego desaparecían como si nunca hubieran existido, sin degradación de la señal, sin el ciclo natural de atenuación que cualquier transmisión de radio sigue cuando su fuente se apaga. Eso ya era extraño, pero había algo más. Las señales no viajaban hacia el norte, no iban hacia Hanoi. No seguían ninguna de las rutas lógicas de comunicación que la inteligencia había mapeado con años de paciencia y recursos considerables. Las señales viajaban hacia el este, hacia el mar, hacia el Océano Pacífico, donde no había ninguna estación receptora conocida de ninguna de las partes del conflicto, y la frecuencia en la que operaban no pertenecía a ningún catálogo militar o civil en uso por ninguna nación identificada. El oficial desde el briefing leyó esto de una hoja de papel. Y cuando llegó a esa parte, cuando leyó la frecuencia y lo que la inteligencia había determinado sobre ella, se detuvo, una fracción de segundo, tan breve que si no hubiera estado mirando la cara del oficial, ese momento preciso, Holt no lo habría visto, pero lo vio. Y lo que vio fue que el oficial supo en ese momento que estaba leyendo algo que no entendía, y que la persona que lo había escrito tampoco lo entendía. Y que esa cadena de incomprensión llegaba hasta alguna parte muy alta, donde alguien había tomado la decisión de mandarlo adelante de todas formas. Nadie hizo preguntas al final del briefing. Price firmó el papel de reconocimiento de la misión. Los 4 recogieron su equipo, y a las 22 horas del 14 de octubre de 1968,
Partieron hacia la selva. El cielo estaba cubierto. No había luna. El término técnico para ese nivel de oscuridad, en operaciones nocturnas, es iluminación cero. Y los que han estado en la selva del sudeste asiático bajo iluminación cero, saben que no es una metáfora, no es simplemente la ausencia de luz, es una oscuridad que tiene peso propio, que se pega a la piel, que hace que el oído se vuelva tan agudo, que empiezas a escuchar cosas que no estás seguro de que estén realmente ahí. Y que no puedes saber con certeza si lo que estás oyendo es el mundo o es tu propio sistema nervioso, generando datos para llenar el vacío que deja la oscuridad. Los 4 hombres avanzaron en silencio durante las primeras 4 horas. Holt llevaba el punto, Miniva segundo, Uy tercero con el equipo fotográfico y el receptor de radio especialmente calibrado para capturar la frecuencia de interés. Price cerraba la formación, caminando hacia atrás cada 2 o 3 minutos para verificar que nadie lo seguía, con la regularidad mecánica de alguien que ha hecho ese gesto tantas veces que ya no es un gesto deliberado, sino una función automática del cuerpo. El bosque era el tipo de bosque que te recuerda, sin esfuerzo, que los humanos son visitantes. Raíces que crecen en diagonal y emergen del suelo en ángulos que no siguen ninguna lógica de estabilidad visible. Lianas que caen desde alturas invisibles y que en la oscuridad puedes confundir con cosas que se mueven. El calor húmedo que en esta hora de la noche no había bajado lo suficiente y que se pegaba a la ropa y a la piel como una segunda piel más pesada que la propia. Y el sonido constante de insectos que funciona como una pared de ruido blanco. Un sonido tan omnipresente que el cerebro aprende a ignorarlo en cuestión de horas, y que cuando de pronto se detiene, el silencio que queda es peor que cualquier sonido que hayas escuchado antes en tu vida. A 2 horas de marcha, Min se detuvo, no dijo nada. Levantó el puño cerrado. La señal universal. Los 4 se inmovilizaron. Holt aguantó la respiración. 15 segundos. 30. Un minuto completo de inmovilidad absoluta. Con el sudor enfriándose en la espalda y la oscuridad apretando desde todos los lados. Nada, nada audible, nada visible. Min bajó el puño lentamente y siguió caminando. Y el equipo lo siguió. Pero Holt había visto su cara en el instante en que levantó el puño. La había visto a la luz tenue de la brújula luminosa que llevaba en la muñeca. Y lo que había en esa cara no era la precaución rutinaria de un operativo entrenado que detecta un posible peligro. Era otra cosa. Era el tipo de expresión que pone alguien cuando reconoce algo que no esperaba encontrar. Cuando la realidad que tienes delante encaja con algo que ya existía en tu interior. Y el encaje no es una sorpresa agradable, sino una confirmación de algo que preferías que no fuera verdad. No pregunto. En ese tipo de operaciones, no se pregunta. Se sigue caminando y se procesa. Después, cuando hay tiempo y distancia suficientes para hacerlo con seguridad, llegaron a la zona objetivo a la 1:40 de la madrugada, 20 minutos antes de la ventana en que las señales habían sido detectadas. El terreno aquí cambiaba de una manera que Holt notó de inmediato, porque era exactamente el tipo de cambio que su entrenamiento le había enseñado a notar. El bosque denso, esa masa compacta de vida vegetal que habían atravesado durante horas, daba paso a una zona de transición. Los árboles seguían siendo altos, pero eran más escasos. El suelo entre ellos estaba menos cubierto de vegetación baja, y la textura del suelo mismo era diferente, más firme, con una solidez que no correspondía a la tierra suelta y húmeda de la selva que habían pisado hasta entonces, como si algo debajo de la superficie lo sostuviera desde adentro con una estructura que no era natural. Uy desplogó el receptor, lo encendió. La pantalla emitió un resplandor verde pálido, que los 4 miraron durante un momento como si fuera una ventana a algo que estaba más allá de la oscuridad que los rodeaba. Nada, solo ruido estático, el ruido gris y constante de una frecuencia sin señal. Esperaron. El frío de la madrugada se instalaba en los huesos, con esa lentitud particular que tiene en lugares donde el día había sido sofocante, como si el frío quisiera compensar con paciencia lo que le había robado el calor. Holt podía ver su propio aliento durante unos segundos antes de que la humedad del aire lo absorbiera. Price, a su lado, estaba inmóvil con la solidez de alguien cuyo cuerpo sabe esperar, sin gastar energía a la espera. Weed miraba la pantalla del receptor. Min miraba el bosque, y el bosque. Cada vez que Holt lo miraba también,
Parecía estar devolviéndoles la mirada de un modo que no era posible explicar racionalmente, pero que tampoco era posible ignorar. Las 2 de la madrugada llegaron sin que ningún reloj tuviera que anunciarlo, porque en ese momento exacto, la señal apareció. No fue gradual, no fue una construcción progresiva de interferencias que fueran cobrando forma a lo largo de los segundos. Fue como si alguien hubiera girado un interruptor de la oscuridad a la luz, sin pasar por ningún punto intermedio. La pantalla del receptor pasó del ruido gris al verde intenso, en una fracción de segundo. Y el sonido, que salió de los auriculares, que Will llevaba puestos, fue suficientemente alto, para que los 3 que no llevaban auriculares, lo oyeran de todas formas. No perfectamente, pero suficiente. Will se arrancó los auriculares de la cabeza de un manotazo rápido, y se quedó mirando el equipo, con la boca abierta y los ojos con esa expresión que tienen las personas cuando lo que acaban de experimentar no tiene categoría disponible en su sistema de referencia. Holt miró a Price. Price ya estaba mirando a Holt, y en esa fracción de segundo de contacto visual entre los dos pasó algo que no requirió palabras. La confirmación mutua de que lo que acababan de oír era real, y de que ninguno de los dos sabía qué era lo que habían oído. No era código Morse, no era ninguna variante de los protocolos de transmisión de radio que cualquiera de los 4 conocía. Y entre los 4 conocían bastante. No era una transmisión codificada, que pudiera ser descifrada con los métodos disponibles. Era algo que Holt describió décadas después con estas palabras exactas. En la grabación que su nieta hizo con su teléfono 2 semanas antes de que él muriera, sonaba como una voz humana, que hubiera sido procesada por algo que no entendíamos, como si alguien estuviera hablando, pero no hacia nosotros, como si estuvieran hablando de nosotros, como si supieran que estábamos ahí, y lo que estaban transmitiendo era información sobre nosotros, hacia algún lugar que no podíamos identificar. Nin fue el primero en reaccionar. Se arrodilló en el suelo y colocó la palma de la mano abierta, completamente plana, sobre la tierra. Se quedó así 10 segundos, 15, 20, en absoluta inmovilidad, con los ojos cerrados, como alguien que está escuchando con una parte del cuerpo, que no es el oído. Luego se puso de pie, miró a Price directamente a los ojos con una intensidad que Holt percibió incluso en la oscuridad. Y dijo 3 palabras en Ingalls que Holt jamás olvidó, en los 56 años que siguieron. Está debajo nuestro. Price no preguntó qué estaba debajo. Price era el tipo de hombre que procesa la información antes de reaccionar, que convierte el miedo en protocolo, que transforma lo desconocido en una serie de pasos ejecutables, aunque no entienda del todo qué está ejecutando. Dio instrucciones en señales de mano en la oscuridad. Will comenzaría a documentar todo con la cámara de reconocimiento. Holt cubriría el perímetro norte. Price y Min explorarían el suelo, buscando accesos o anomalías superficiales. Cada instrucción clara, cada rol definido, la certeza del procedimiento como escudo contra la incertidumbre de lo que estaban encontrando. Lo que encontraron en los siguientes 20 minutos no era lo que esperaban encontrar. A 6 metros al este de su posición inicial, parcialmente cubierta por hojas y tierra suelta, que alguien había colocado con demasiado cuidado, con una precisión demasiado deliberada, para ser obra del azar natural, había una escotilla, metálica, circular, aproximadamente 1 metro de diámetro, con un sistema de cierre que ninguno de los 4 hombres supo identificar. No era fabricación soviética. Aunque los 4 tenían suficiente familiaridad con el equipamiento soviético para saberlo, no era americane, no se parecía a nada, en los catálogos técnicos, que cualquiera de ellos había estudiado en su entrenamiento encontrado en el campo. Pero lo más extraño no era la escotilla en sí. Lo más extraño era lo que había alrededor de ella, en un radio de aproximadamente 3 metros, centrado exactamente en la escotilla, como trazado con un compás por alguien que se había tomado el tiempo de hacerlo con precisión. El suelo no tenía insectos. En la selva del sudeste asiático, el suelo siempre tiene insectos, siempre. Es una constante tan absoluta como la gravedad, como la humedad, como el calor. La vida insectil es tan parte del suelo de esa selva, que imaginar un parche de tierra sin ella es tan imposible como imaginar el agua sin humedad. Pero en ese círculo perfecto alrededor de la escotilla, la tierra estaba muerta, en ese sentido específico, sin hormigas, sin gusanos,
sin escarabajos, sin nada que se moviera bajo la luz de las linternas que los 4 hombres apuntaron hacia el suelo. Como si algo hubiera expulsado la vida de ese espacio con una precisión que la naturaleza no conoce. Holt lo vio antes que los demás. Se agachó, tocó la tierra con 2 dedos. Con esa precaución instintiva, que te enseñan, y que con el tiempo se convierte un gesto automático. Y entonces retiró los dedos de golpe. La tierra estaba caliente. La selva, en la madrugada de octubre, tenía una temperatura ambiente de aproximadamente 19 grados. El suelo en condiciones normales habría estado algunos grados por debajo de eso. Pero el suelo dentro de ese círculo, alrededor de la escotilla, estaba a una temperatura que Holt estimó después en 40 y tantos grados. Como si algo debajo de la superficie generara calor. Como si algo debajo estuviera consumiendo energía. Como si algo debajo estuviera vivo. Y ese calor fuera la huella de esa vida sobre la superficie. Price tomó la decisión que ninguno esperaba. La abrimos, dijo. 3 sílabas. Sin debate. Sin consulta. No fue fácil. El sistema de cierre resistió, durante casi 4 minutos. Y esos 4 minutos, en la oscuridad de la selva. Con el receptor de Weed todavía captando la señal, y el sonido de esa voz procesada filtrando desde los auriculares, colgados del equipo. Fueron los 4 minutos más largos que Holt recordaba haber vivido, hasta entonces. Price trabajó en silencio absoluto. Con instrumentos, que sacaba de una bolsa, que Holt no había visto, antes de esa noche. Y que no recordaba que Price llevara en el equipamiento que había empacado antes de partir. Después, mucho después, se preguntaría de dónde había sacado esa bolsa. Se lo preguntaría, y no encontraría una respuesta que le gustara. Cuando la escotilla cedió, el sonido fue mínimo. Un suspiro de aire presurizado, escapando hacia arriba, hacia la oscuridad, como el último aliento de algo que había estado contenido durante mucho tiempo. Y con el aire vino un olor. Los 4 lo sintieron al mismo tiempo, y ninguno lo mencionó en ese momento, pero todos lo recordaron después con exactamente las mismas palabras. Lo cual era en sí mismo algo notable, dado que eran 4 personas con experiencias muy distintas, describiendo una sensación olfativa, sin referente previo, metálico y orgánico al mismo tiempo, como sangre fresca y cobre caliente, y algo más. Un componente adicional que en ninguno de los 4 supo nombrar entonces, ni en ningún momento posterior. Que no tenía equivalente ningún olor que hubieran encontrado antes. Debajo de la escotilla había una escalera de metal. Descendía en vertical hacia una oscuridad que las linternas militares de los 4 hombres, cuando las apuntaron hacia abajo, no alcanzaban a iluminar del todo. 12 metros, 15 quizás. El fondo no era visible. Min fue el primero en bajar. No espero instrucción. No miro a Price para pedir permiso o confirmación. Se colgó de la primera barrote de la escalera, con la naturalidad de alguien que sabe exactamente a dónde va. Y empezó a descender. Holt quiso detenerlo. Price lo detuvo él con una mano en el hombro. Firme y sin explicación. Deja que baje, dijo Price en voz muy baja. Con esa voz que usaba cuando la discusión no era una opción. Y algo en ese tono. Algo que años después Holt identificar como familiaridad, como la seguridad de quien sabe lo que va a pasar. Lo convenció de que se quedara donde estaba. Los 3 esperaron en la superficie. Weed grababa con la cámara. Price miraba hacia abajo, por la escotilla, con la linterna, apuntando hacia la oscuridad. Holt miraba el bosque a su alrededor, y el bosque estaba en un silencio que era diferente al silencio normal de la selva nocturna. El silencio normal de la selva es el silencio entre sonidos. Este era el silencio de un lugar que ha decidido no producir ninguno, sin pájaros, sin insectos, sin el crujido de la madera viva, que se acomoda en la noche, sin el viento entre las hojas, sin nada, como si la selva entera hubiera decidido contener la respiración exactamente en ese punto geográfico, y exactamente en ese momento. 45 segundos después de haber bajado, Min reemergí de la oscuridad. Apareció por la escotilla, con una lentitud que no era la lentitud del esfuerzo físico, sino la lentitud de alguien que está procesando algo, mientras su cuerpo hace el movimiento mecánico de subir. Cuando su cabeza estuvo fuera, cuando su cara estuvo iluminada por la linterna de Price, Holt vio lo que nunca olvidaría. La cara de Min había cambiado. No que su expresión hubiera cambiado, que su cara
como si el hombre que había bajado por esa escalera 45 segundos antes hubiera regresado siendo ligeramente distinto al que había descendido, no de manera que alguien que no lo conociera lo notara, pero Holt lo notó, y Price también. Se lo dijeron el uno al otro 26 años después, en una conversación telefónica, en 1994. Y los dos coincidieron en la descripción. La cara de Min había cambiado, como si algo en esos 45 segundos le hubiera dado una información que no le había dado la vida entera hasta ese momento. Hay que entrar, dijo Min, y esta vez habló en vietnamita, que era extraño en sí mismo porque hasta ese momento había hablado siempre en inglés con los tres americanos. Holt entendía suficiente del idioma para comunicarse y para entender perfectamente lo que Min había dicho, pero lo que no entendió fue lo que añadió a continuación, en un dialecto que no era el vietnamita estándar que Holt conocía. Era algo que sonó como una variante más antigua del idioma, más densa, con una musicalidad diferente, y que Price, sorprendentemente, pareció entender sin dificultad, porque Price asintió, sin preguntar, sin pedir traducción, y fue esa segunda señal, después de la bolsa de herramientas, la que se instaló en algún rincón de la mente de Holt, y que no abandonó ese rincón en todo lo que quedaba de vida. Los cuatro bajaron, lo que había debajo del suelo de la selva de Country en la madrugada del 15 de octubre de 1968, no aparece en ningún documento oficial, no porque haya sido clasificado en el nivel más alto de secreto, aunque eso también podría ser verdad, sino porque en los 56 años que siguieron a esa noche, ninguno de los cuatro hombres que lo vieron lo puso por escrito, y lo que Holt finalmente contó, ya con más de 80 años, en esa grabación hecha por su nieta Claire 2 semanas antes de su muerte. Es lo que existe, es lo único que existe. 4 hombres bajaron a ese lugar, 3 se fueron con el secreto, el cuarto lo guardó casi igual de bien, casi. El espacio debajo de la escotilla era una cámara circular, de aproximadamente 12 metros de diámetro. El techo estaba a unos 3 metros de altura, y estaba cubierto por paneles de un material ninguno de los 4 reconoció en ese momento, ni fue capaz de identificar con precisión en ningún momento posterior. No era plástico como ninguno de los plásticos que los 4 habían encontrado en sus vidas hasta entonces. No era metal convencional. Tenía una superficie que absorbía la luz de las linternas, en lugar de reflejarla. De modo que cuanto más cerca se acercaban los hombres a las paredes, cuanto más directamente apuntaban sus linternas, menos veían, como si la oscuridad no fuera la ausencia de luz, sino un material activo, una propiedad física de las paredes mismas. El suelo era diferente, liso, con una temperatura tibia y uniforme, que subía ligeramente. Uno se agachaba a tocarlo. Holt lo tocó y retiró la mano, con el mismo gesto instintivo que había usado en el suelo de la selva. Luego lo volvió a tocar deliberadamente. El calor era constante, como la superficie de algo que ha estado funcionando durante mucho tiempo. En el centro de la cámara había un objeto. Holt lo describió como una mesa, pero inmediatamente corrigió esa descripción con impaciencia. La impaciencia de alguien que lleva décadas buscando las palabras correctas para algo que las palabras no están equipadas para describir. No era una mesa, era una superficie horizontal a la altura de la cadera, pero la forma era todo menos rectangular o circular como una mesa. Tenía bordes que no seguían ángulos rectos. Tenía una forma que cambiaba dependiendo del ángulo desde el que la mirabas. Como si la geometría de ese objeto tuviera más dimensiones de las que nuestros ojos podían procesar de frente. Y tenía una textura que cambiaba también, que en algunos puntos parecía rugosa, y en otros parecía completamente lisa aunque la mano que la tocaba no notara la diferencia. Weed la fotografió, sin que nadie se lo pidiera. Tomó 13 fotografías en rápida sucesión, con esa urgencia mecánica del fotógrafo, que sabe que la oportunidad podría no repetirse. Esas 13 fotografías nunca aparecieron en ningún archivo. El rollo fue entregado en el briefing post-emisional oficial, al que le correspondió recibirlo, y nunca fue devuelto. Y cuando Weed preguntó por él 3 semanas después, fue conducido amablemente a una sala donde 2 hombres de traje civil, que no se presentaron ni mostraron credencial alguna, le explicaron con mucha educación que el rollo había resultado danado en el proceso de revelado. Dano total. Lo lamentaban.
Y eso era todo. Wade nunca lo creyó, pero Wade tampoco habló durante 40 años. Y cuando empezó a hablar, en una serie de conversaciones, con un periodista freelance, que nunca publicó nada. Ya estaba en las fases iniciales de la enfermedad, que se lo llevaría 2 años después. Lo que había sobre la superficie central era, según Holt, una serie de elementos que solo podían describirse con aproximaciones. Había configuraciones que parecían mapas pero que no representaban ninguna geografía que alguien pudiera reconocer. Había símbolos que en algunos momentos parecían escritura organizada, y en otros momentos parecían circuitos o diagramas de flujo de algo. Había algo que podría haber sido un instrumento de medición de algún tipo, pero que no tenía escala ni unidades identificables, y cuya aguja, si es que era una aguja, no apuntaba en ninguna dirección fija sino que oscilaba lentamente en un arco, que no parecía responder a ninguna magnitud física que los 4 pudieran identificar. Y había, en el extremo más alejado de la superficie, algo que los 4 miraron en silencio durante un tiempo, que en ese momento, Holt estimó en 2 o 3 minutos, pero que Price, en una de las únicas veces que hablo del asunto con Holt antes de su muerte, estimó en mucho más. Estuvimos ahí parados, casi 20 minutos, solo mirándolo. Le dijo Price a Holt en esa llamada telefónica de 1994. Yo lo sé porque estaba mirando mi reloj cada 2 minutos, esperando que algo cambiara. Y Holt, lo que más me inquietó de aquellos 20 minutos, es que el tiempo ahí dentro no pasaba como el tiempo que yo conocía. No puedo explicarlo mejor que eso. El tiempo no pasaba normal. Lo que había en el extremo de la superficie era una figura, no un objeto inanimado, una figura del tamaño aproximado de un niño pequeño, quizás de 8 o 10 años. Aunque esa estimación de Holt venía con la advertencia inmediata de que la forma de la figura hacía difícil aplicarle categorías de edad o de anatomía convencional, completamente inmóvil, con una forma que en algunos momentos parecía claramente humana, con una estructura que el cerebro procesaba como cuerpo, torso, extremidades, cabeza, y en otros momentos parecía algo que la mente rechazaba categorizar, que el sistema de reconocimiento visual trataba de procesar, y no encontraba la categoría correspondiente, y generaba una especie de cortocircuito perceptivo, que se manifestaba como una incomodidad física. Holt dijo que su primera reacción fue pensar que era una escultura, que alguien, en algún momento, había colocado ahí una estatua de algún tipo, y que esa era la explicación más simple y por tanto la más reconfortante. Pero entonces Wade, que se había acercado más que los demás, sin que nadie lo instruyera a hacerlo o lo detuviera, se volvió hacia los 3 que quedaban atrás con una expresión que Holt nunca encontraría manera de describir con exactitud, y dijo una sola palabra: respira. El silencio que siguió esa palabra fue el tipo de silencio que no mide ausencia de sonido, sino la suspensión de todo lo que los 4 hombres creían saber. Respira. Price fue el primero en moverse. Se acercó a la figura, con pasos deliberados, midiendo cada uno. Sacó una linterna adicional de mayor potencia, y la apuntó directamente. Y bajo esa luz directa y más intensa, lo que vio hizo que los 4 hombres, que habían sobrevivido a 17 meses de guerra, en la selva del sudeste asiático, que habían visto cosas que no les estar, y ha permitido ver a la mayor parte de los seres humanos, que vivirían en el siglo XX, sintieran algo, que no era exactamente miedo porque era demasiado profundo para esa categoría. La figura tenía ojos, y los ojos estaban abiertos, no entrecerrados, no fijos hacia el frente como los ojos de una estatua, abiertos, con la apertura de algo que está consciente, y en el momento exacto, en que la luz de la linterna de Price la alcanzó, los ojos se movieron, no hacia ellos. Eso fue lo más desconcertante de todo. Los ojos no se movieron hacia la fuente de luz. ¿Qué es lo que hacen los ojos de cualquier ser vivo que ha estado en la oscuridad y de pronto recibe estímulo luminoso? Los ojos se movieron hacia arriba, hacia el techo, como si estuviera mirando algo que solo ella podía ver. En alguna dimensión, la luz de las linternas de 4 soldados americanos no alcanzaba a iluminar. Y entonces comenzó el sonido. Era el mismo sonido que habían captado en el receptor de Wade, arriba, en la superficie. Pero ahora no venía de ningún equipo electrónico, venía de la figura. Era una vibración que empezaba en ella,
y que llenaba la cámara con una frecuencia que Holt describió como la sensación de que alguien estuviera leyendo el contenido de tu mente sin haber pedido permiso, y sin que hubieras podido negarlo aunque hubieras querido, como si la vibración fuera también información. Y esa información estuviera siendo transmitida, a través de los cuerpos de los 4 hombres, hacia alguna parte que no era ninguna de las que ellos podían identificar. Min cayó de rodillas. Y eso fue lo que quebró el parálisis. Holt lo interpretó como miedo, en ese momento, pero años después, con la distancia suficiente, para reinterpretar lo que había visto con otros ojos. Entendería que Min no había caído de miedo. Min había caído de reconocimiento, como alguien que lleva mucho tiempo buscando algo, que no sabía exactamente qué forma tenía. Y de pronto lo encuentra. Y la confirmación de que existe, de que era real, es más de lo que las piernas pueden sostener. Price agarró a Holt por el brazo con una firmeza que no dejaba opción, y lo empezó a llevar hacia la escalera. Holt no resistió porque su cuerpo había tomado la decisión antes que su mente, y la decisión era salir. Wade lo seguía, sin que nadie tuviera que decirle nada. Min se quedó donde estaba. Price subió a Holt y a Wade a la superficie, y volvió a bajar solo. Holt lo vio desaparecer por la escotilla y esperó 40 segundos, 1 minuto, minuto y medio. El receptor de Wade, que habían dejado encendido, seguía captando la señal con la misma intensidad. El bosque seguía en su silencio perfecto. El cielo seguía sin luna. Cuando Price y Min emergieron, Min caminaba solo, pero Price iba a su lado, con una mano en su brazo. No para sostenerlo sino para guiarlo. Como seguía a alguien que no está mirando del todo hacia donde camina, porque está mirando algo que solo él puede ver. La escotilla fue cerrada. Price trabajó el sistema de cierre con los mismos instrumentos de la bolsa misteriosa durante poco más de 1 minuto. El sonido cesó en el momento exacto en que la cerradura enclavó. Una precisión que era en sí misma perturbadora. La cámara y la escotilla parecían funcionar como un sistema único, con una sincronización que sugería que la una había sido diseñada específicamente para la otra. Los 4 hombres se quedaron de pie en la oscuridad de la selva durante un tiempo que ninguno fue capaz de cuantificar con certeza. Holt dijo que le pareció que fueron 10 minutos. Price en la llamada de 1994 dijo que había sido bastante menos. Wade, en sus conversaciones con el periodista, que nunca publicó nada, dijo que no tenía forma de saberlo porque había dejado de mirar el reloj en algún punto dentro de la cámara, y no había vuelto a mirarlo hasta que estuvieron de regreso en la base. Min fue el primero en hablar. Habló en inglés, claro y deliberado. No debemos volver. Pausa. Mirada al bosque. Y luego la frase que Holt repitió exactamente en la grabación con su nieta porque era el tipo de frase que no se olvida, aunque uno dedique 56 años a intentarlo. Lo que hay ahí abajo lleva esperando mucho tiempo. Si volvemos, ya no podremos dejar de escucharla. Nadie preguntó qué quería decir con escucharla. Nadie preguntó de qué estaba hablando exactamente. Porque los 4 sabían, y saber era suficiente para no querer poner eso en palabras. Los 4 hombres comenzaron la marcha de regreso en silencio. 4 horas de caminata, en la oscuridad, sin decir una sola palabra entre sí. Llegaron a la base cuando el amanecer empezaba a insinuarse en el horizonte, con esa luz gris que precede al color. Comieron, durmieron un poco, y a la tarde de ese mismo día, Price presentó un informe al oficial designado para recibirlo. El informe declaraba que la zona había resultado ser un falso positivo de inteligencia, que la fuente de las señales detectadas había sido probablemente interferencia cruzada de equipos de comunicación propios mal calibrados, que no se había hallado ningún sistema de comunicaciones enemigo, que el terreno había sido inspeccionado y no presentaba anomalías de interés operativo. Misión completada sin hallazgos significativos. El tipo de informe que se archiva y se olvida. El oficial lo leyó 2 veces. Miró a Price un momento más de lo que habría sido necesario para leer el siguiente párrafo, y luego firmó el papel, y nunca preguntó nada más. En los días siguientes, los 4 hombres fueron reasignados por separado. Holt fue transferido a una unidad de ingeniería en el delta del Mekong, a cientos de kilómetros de Country. Wade fue enviado a Saigon. Min desapareció del sistema, lo que en su caso era menos sorprendente dado que su presencia en el sistema nunca había sido del todo formal. Price fue asignado a una misión de enlace con fuerzas australianas en la provincia de Phu Quoc Tuy.
La dispatchan fue rápida, más rápida de lo que Holt recordaba haber visto en ninguna reasignación anterior, y ordenada, con una eficiencia que, vista desde la perspectiva de los sanos, sugería que alguien había planeado esa dispatchon antes de que la misión terminara. No se comunicaron entre sí durante 6 meses, cuando Holt y Price finalmente se vieron. En una reunión casual en una base logística, cerca de Vienna, hablaron de fútbol, de Ohio y de Alabama, de cuánto tiempo quedaría para que aquello terminara. Y cuando se separaron, Price estrechó la mano de Holt y lo miró a los ojos con esa intensidad particular que tenía cuando quería que algo quedara absolutamente claro. Ni una palabra. Holt, ni una palabra a nadie. Prométeme que sí. Holt prometió, y cumplió su promesa durante 56 años. Pero los sueños no hacen promesas. Y los sueños de Raymond Holt en esos 56 años fueron una letanía constante de imágenes que su mente despierta había acordado no revisar, pero que su mente dormida no estaba dispuesta dejar ir. Siempre la oscuridad, sin luna, siempre el suelo caliente, siempre el receptor encendiéndose de golpe, siempre la cámara circular, la superficie con sus mapas que no eran mapas, los ojos que se movían hacia arriba, el sonido que se metía en los huesos, y Min de rodillas, mirando algo que los otros 3 no podían ver del mismo modo. Holt se casó 2 veces, tuvo 3 hijos, trabajó 30 años como ingeniero civil en Birmingham, donde su reputación era la de alguien en quien se podía confiar absolutamente, de quien nunca había salido una promesa rota. Fue, para todos los que lo conocieron fuera de esa noche, un hombre tranquilo, fiable, cuya presencia en una habitación bajaba el nivel de tensión de esa habitación con la simple autoridad de quien sabe manejar situaciones difíciles. Lo que nadie sabía era el costo de esa tranquilidad, que había una parte de Raymond Holt que había quedado en esa cámara subterránea y que nunca había vuelto del todo a la superficie. Price murió en 2011, cáncer de pulmón. Aunque Price no había fumado en su vida, en el hospital, en sus últimas semanas, llamó a Holt 3 veces. Las 2 primeras llamadas fueron lo que 2 viejos conocidos, que llevan décadas sin hablar del asunto principal, hablan para no hablar del asunto principal: la familia, la salud, los recuerdos más neutrales de la guerra. La tercera llamada fue diferente. Price llamó a las 3 de la madrugada de un jueves. Holt estaba despierto cuando sonó el teléfono, lo que en sí mismo no era inusual dado el estado habitual de su sueño. La voz de Price estaba muy débil, pero tenía una claridad que a veces tiene la gente cuando ya no le queda energía. Da ninguna forma de ambigüedad. Lo que dijo fue esto: Holt, encontraron algo ahí. Después de que salimos, encontraron algo, y lo movieron. Lo sé porque alguien que no debía hablarme me lo dijo hace 20 años, y yo no te lo dije, porque no quería que volvieras a pensar en ello. Pero ahora necesito que lo sepas. No estábamos solos aquella noche. Había otros equipos ahí antes que nosotros. Había gente que llegó antes que nosotros, y que estuvo ahí antes de que nosotros llegamos. Y lo que encontraron no era lo que a nosotros nos dijeron que íbamos a buscar. Holt preguntó qué habían encontrado los equipos anteriores. Silencio. Price tosó. Más silencio. Y luego: no lo sé exactamente, pero la persona que me lo contó estaba asustada cuando me lo dijo. Y era una persona que yo nunca había visto asustada en 20 y tantos años de conocerla. Lo que me dijo fue que lo que habían encontrado no era una instalación, que lo que había ahí abajo no había sido construido por nadie que operara en la superficie. Holt preguntó qué quería decir eso. Price no respondió a esa pregunta directamente. Dijo: cuida a tu familia. Holt, y colgó. Murió 4 días después. Thomas Wade murió en 2018. Holt asistió a su funeral en un estado de Pensilvania que no había visitado antes. Fueron los únicos 2 americanos del equipo original se volvieron a ver cara a cara después de la guerra. En esa ocasión específica, Wade había envejecido de una manera que Holt intentó describir varias veces en la grabación con su nieta, sin encontrar la forma precisa. Parecía que siempre estaba escuchando algo que los demás no escuchaban, como si hubiera un canal de audio al que él tenía acceso y los demás no, y él estuviera constantemente tratando de descifrar lo que transmitía. En el funeral, la hija de Wade, una mujer de unos 40 años que tenía los ojos de su padre, se acercó a Holt
durante el momento de recepción posterior al servicio, le dijo que su padre, en los últimos 18 meses de su vida, había empezado a dibujar, compulsivamente, en servilletas, en los márgenes de los periódicos, en cuadernos, que compraba en paquetes de 12, y que todos sus dibujos eran variaciones del mismo tema, una cámara circular, una superficie en el centro con formas que no eran geometría convencional, y en el extremo de esa superficie, una figura pequeña, cientos de dibujos, todos del mismo tema. Nunca una palabra de explicación a su hija ni a nadie de su familia. La hija le preguntó a Hall si sabía a qué correspondían esos dibujos. Si su padre y él habían compartido alguna experiencia que pudiera explicar esa obsesión silenciosa de casi 5 décadas. Holt la miró a los ojos y dijo que no. Y fue la primera mentira deliberada que Holt recordaba haber dicho en un tiempo muy largo. Min, el cuarto hombre, el intérprete de identidad incierta cuyo rastro desaparece de cualquier registro accesible en enero de 1969. Hay una referencia en un documento parcialmente desclasificado del Departamento de Estado, obtenido mediante solicitud formal, en 2021 por Claire Holt, que menciona a un intérprete con ese nombre de código, en relación a una operación en el norte de Laos, en 1970, pero la sección correspondiente del documento, que ocupa aproximadamente 2 páginas, está completamente redactada con tinta negra. Lo que existe debajo de esa tinta negra es lo que fue importante suficiente para mantener clasificado 40 años después. Lo que Holt sabía de Min después de 1968 era lo que Price le había dicho en esa tercera llamada. Y era esto, que Min había regresado a la zona de Quam Tree, no una sino varias veces, que lo había hecho por su propia voluntad, sin autorización de ninguna agencia conocida, y que en algunas de esas visitas había llevado consigo a otras personas cuyas identidades nadie conocía, y cuyas razones para estar ahí tampoco podían establecerse. ¿Quién era Min? ¿Para quién trabajaba realmente? Que buscaba en esas visitas nocturnas a Quam Tree. ¿Y qué encontró? Si es que encontró algo, nadie lo sabe. Y eso, en una historia que ya contiene suficientes cosas que nadie sabe, es quizás la más perturbadora de todas. Lo que Claire Holt encontró, cuando empezó a investigar después de la muerte de su abuelo, fue un laberinto que se volvía más denso y más complicado cuanto más lo recorría. El nombre de código de la operación Noche Vacía no aparecía en ningún archivo de ninguna agencia ni en ningún catálogo de operaciones militares del periodo, pero encontró referencias oblicuas en 10 documentos distintos de 3 fuentes distintas. Referencias que no usaban ese nombre pero que describirían, con la precaución típica del lenguaje burocrático, que evita decir directamente lo que quiere decir. Una zona en la provincia de Quam Tree que había sido declarada de acceso restringido en noviembre de 1968, 3 semanas después de la misión. La razón oficial del acceso restringido, en los 3 documentos, era la misma: actividad sísmica menor. Pero Claire buscó los registros sismológicos del Ariyang correspondientes a ese periodo. Existen, son públicos. No reportan ninguna actividad sísmica en esa zona, en ese periodo. Encontró además un memorándum interno de la CIA, desclasificado en 2009, con extensas redacciones en casi todas las páginas, que mencionaba en sus párrafos no redactados algo llamado el fenómeno de Quam Tree en relación a emisiones de frecuencia no identificada de origen no establecido. La fecha del memorándum era diciembre de 1968. La agencia receptora no estaba indicada. El autor estaba redactado, y la única recomendación que sobrevivía a la tinta negra era esta: mantener protocolo de acceso restringido indefinidamente. Considerar traslado de elemento en caso de cambio en condiciones ambientales. Traslado de elemento no sellado de instalación, no clausura de perímetro. Traslado de elemento, como si lo que había en esa cámara subterránea fuera algo que podía moverse, algo que había que mover, o que se movía solo. Y luego estaba la fotografía, en los archivos fotográficos digitalizados del Ejército de los Estados Unidos. Entre decenas de miles de imágenes catalogadas del periodo de la guerra, había una fotografía que no correspondía a ningún evento documentado en ningún registro accesible. Estaba catalogada con un número de referencia que Claire tardó semanas en rastrear a través de varios sistemas de archivo, hasta que pudo conectarlo con una cámara de reconocimiento que había sido
asignada al especialista Thomas Uid en octubre de 1968. La fotografía mostraba una zona boscosa de noche. El suelo en primer plano, tierra con la textura firme que Holt había descrito. Y en el centro de la imagen, apenas visible bajo la luz directa de una linterna, algo circular en el suelo. La escotilla. Pero lo que hizo que Claire Holt dejara de respirar cuando vio esa imagen no fue la escotilla. No fue el suelo inusual. No fue ninguna de las cosas que ella esperaba encontrar. Fue la sombra, al borde derecho del encuadre, parcialmente fuera de cuadro como si hubiera entrado en el campo visual de la cámara, sin que Uid lo hubiera anticipado. Había la sombra de una figura, pequeña, del tamaño de un niño de 8 o 10 años. Y la sombra proyectaba hacia una fuente de luz que no estaba en la imagen. Una fuente de luz cuyo origen estaba fuera de cuadro, a la derecha. Y que no era ninguna de las linternas de los 4 hombres que Claire pudiera identificar en la geometría de la imagen. Había una quinta fuente de luz aquella noche. Una fuente de luz que ninguno de los 4 hombres había mencionado en ninguna conversación, en ningún momento, en ninguna de las palabras que habían dicho sobre esa noche a lo largo de 56 años. O quizás sí lo habían visto, y era parte de lo que habían jurado no contar. Claire pasó los meses siguientes tratando de encontrar el rastro de Min, no al hombre directamente, cuya edad calculada habría superado los 90 años, sino al rastro del hombre en el mundo. Lo que descubrió fue esto, en un pueblo pequeño al norte de Daneen, a menos de 100 kilómetros de la zona de Country. Hay un anciano, al que los lugareños llaman simplemente el que escucha. Nadie sabe su edad exacta, nadie sabe con certeza de dónde vino, ni en qué año llegó. Vive solo en una casa en el borde del pueblo, no recibe visitas, y no busca compañía. Pero ocasionalmente, según varios habitantes del pueblo que Claire entrevistó, sale durante la noche, camina hacia el sur, regresa antes del amanecer, y al día siguiente nunca hace referencia a esas salidas. Claire viajó a Vietnam. El anciano no quiso hablar. Cuando Claire se presentó y explicó su razón para estar ahí, se quedó mirando un punto por encima del hombro de ella durante un tiempo muy largo, sin decir nada. Luego negó con la cabeza lentamente, y empezó a caminar hacia el interior de su casa. Claire mencionó la fecha, el 15 de octubre de 1968. El anciano se detuvo, se volvió, la miró, y en esa mirada había algo que Claire, que había pasado meses leyendo documentos desclasificados y entrevistando a funcionarios retirados y rastreando fotografías en archivos militares, describió como la mirada de alguien que lleva una vida entera sabiendo algo que el mundo a su alrededor no sabe, y que en ese momento ve por primera vez a alguien que se ha acercado lo suficiente al borde de ese conocimiento para que hablar tenga algún sentido. Dijo algo en vietnamita que Claire grabó en su teléfono. Lo hizo traducir por 3 traductores distintos, de forma independiente. Y los 3 coincidieron en la esencia aunque no en cada palabra. Lo que hay abajo no pertenece a la Tierra. Nunca ha pertenecido a la Tierra. Lo sabemos desde mucho antes de que ustedes llegaran. Desde mucho antes. Claire le preguntó qué era lo que había ahí. El anciano negó con la cabeza. Empezó a caminar de nuevo hacia su casa. Abrió la puerta. Y antes de entrar, sin volverse, dijo una última cosa. Los 3 traductores consultados por Claire presentaron versiones ligeramente distintas en algunos detalles. Pero el tercero, el que tenía más experiencia con los dialectos del norte de Vietnam Central, dijo que la traducción más fiel al sentido del original era esta. Lleva esperando mucho, más tiempo del que sus hombres pueden imaginar. Y sigue esperando. La pregunta no es si alguien volverá. La pregunta es si quien vuelva será capaz de salir. Había algo debajo del suelo de la selva de Country, algo que 4 hombres vieron una noche sin luna, en octubre de 1968, y juraron no contar. Nunca. Algo que un gobierno, o algo que funcionaba como un gobierno, decidió sellar y dejar atrás en lugar de intentar entender. Algo que un hombre llamado Min siguió visitando durante años, llevando consigo personas cuyas identidades nadie conoce, por razones que nadie ha podido establecer. La zona sigue siendo de acceso restringido. Las autoridades vietnamitas la clasifican en sus documentos oficiales como área de desminado pendiente. Pero los mapas de desminado del país, que son en su mayor parte públicos y accesibles, no incluyen esa zona entre las áreas con minas antipersonales documentadas. No hay minas registradas. Y aún así,
El acceso está restringido. Raymond Holt murió en su casa de Birmingham a las 4 de la mañana del 3 de marzo de 2024. Su nieta Claire estaba a su lado. Lo que Holt dijo en sus últimas horas fue casi todo fragmentado. Palabras sueltas que se conectaban de maneras que el sueño y el cuerpo que falla distorsionaban más allá de lo que cualquier oyente podía seguir con certeza. Pero hubo un momento, cerca del final, en que abrió los ojos con una claridad repentina que Claire describió como la de alguien que acaba de ver algo definitivo. Algo que pone de golpe todo lo anterior en el lugar que siempre le correspondía y que uno no puede ver hasta ese momento. Miró al techo, no a Claire, y dijo: estaban esperando a que volviéramos. No esperaba, estaban. Plural. Holt murió 20 minutos después, sin decir nada más. Claire Holt continúa su investigación. La grabación de su abuelo está en su poder. La fotografía está en su poder. Los 3 documentos traducidos de las palabras del anciano del pueblo, al norte de Danning, están en su poder. Y en algún lugar entre los árboles de Quawntree, a 6 metros bajo la superficie de un suelo que permanece caliente en las noches de octubre, hay algo que lleva esperando mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros puede imaginar. Y sigue esperando. Aviso legal: esta historia es una obra de ficción creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Todos los personajes, nombres, eventos, operaciones militares, instalaciones y situaciones descritos en este relato son completamente imaginarios y no representan personas ni hechos reales. Cualquier similitud con personas reales, vivas o fallecidas, o con eventos históricos reales, es pura coincidencia. El contenido no pretende representar hechos históricos verificados relacionados con la guerra de Vietnam, con ninguna agencia gubernamental ni con ninguna organización real.